a todos y bienvenidos a la segunda parte del video tutorial donde les enseño a tejer este hermoso conjunto de dos piezas. En este video vamos a aprender a realizar este hermoso top que tiene diseño de conchitas y perlas colocadas en las copas. Así que espero que les guste mucho y allá vamos. Por aquí ya tengo listas ambas copas porque anteriormente ya les he compartido el paso a paso, así que en la descripción les voy a dejar el link del tutorial para que vayan a verla. Ahí les enseño a tejer en todas las tallas. Una vez listas ambas copas, vamos a hacer la unión, vamos a unir estas dos. Aquí la segunda copa no he cortado el hilo porque ahí mismo voy a hacer la unión. Agregamos una cadena y voy a agarrar la segunda copa. Vamos a voltear de esta forma para poder unir aquí ingresando en este punto bajo y hacemos un punto deslizado. Ahí ya tengo unida ambas copas con una cadena. Ahora vamos a caminar con punto deslizado. Vamos a empezar aquí en este primer espacio pequeñito, ubicamos y hacemos punto deslizado. En este espacio grande, otro punto deslizado y aquí en este espacio pequeñito, un tercer punto deslizado. Volteamos el trabajo, acomodamos que ambas copas estén del mismo lado, en este caso por delante. Ahí está. Y vamos a realizar punto alto en la cadenita que tejimos aquí. Dentro de esa cadena vamos a hacer únicamente un punto alto. Y vamos a unir con punto deslizado aquí esta segunda copa en este espacio pequeñito. Ingresamos y punto deslizado justo a la misma altura que hicimos del otro lado. Vamos a caminar nuevamente en este espacio grande punto deslizado y en este pequeñito otro punto deslizado. Giramos trabajo, con eso damos inicio a una siguiente vuelta. Giramos trabajo y sobre este punto alto de la vuelta anterior voy a trabajar 3 puntos altos ahí mismo. Ahí están los 3 puntos altos y hacemos punto deslizado en este espacio pequeñito a la misma altura de la otra copa. Y caminamos con punto deslizado en este espacio grande, un punto deslizado y otro en el espacio pequeño. Volteamos el trabajo y ahora vamos a hacer únicamente punto alto sobre punto alto. Vamos a obtener 3 puntos altos en esta vuelta. 3 puntos altos y nuevamente hacemos un punto deslizado en este espacio pequeñito. Caminamos en el espacio grande, un punto deslizado y otro aquí en este espacio pequeño. Volteamos trabajo. Ahora vamos a hacer aumento. En este primer punto alto de la vuelta anterior, 2 puntos altos ahí mismo. En este siguiente sobre punto alto únicamente un punto alto. Y en el siguiente nuevamente aumento, 2 puntos altos ahí mismo. Aumento tanto al inicio como al final. Ahora tenemos un total de 5 puntos altos y punto deslizado aquí. Nuevamente caminamos, punto deslizado, volteamos trabajo y en esta vuelta solo vamos a hacer punto alto sobre punto alto, obteniendo 5 puntos altos, sin aumento. Ahí están los 5 puntos altos y punto deslizado en este espacio pequeño. Volvemos a caminar con punto deslizado, volteamos trabajo y nuevamente aumento. En este primer punto alto de la vuelta anterior, 2 puntos altos ahí mismo. Y continuamos haciendo punto alto sobre punto alto. Y en este último nuevamente aumento, tanto al inicio como al final, obteniendo un total de 7 puntos altos y punto deslizado. Volvemos a caminar para iniciar otra vuelta, giramos trabajo y nuevamente punto alto sobre punto alto, sin aumento, un total de 7 puntos altos.
Ahí están los 7 puntos altos y punto deslizado aquí en este espacio pequeño. Volvemos a caminar para iniciar una siguiente vuelta. Volteamos trabajo y repetimos aumento. En este primer espacio, 2 puntos altos ahí mismo. Continuamos punto alto sobre punto alto. Y en este último, nuevamente aumento, obteniendo en esta vuelta 9 puntos altos y cerramos con punto deslizado. Caminamos nuevamente, volteamos trabajo y así es como se va a ir viendo todas estas vueltas trabajadas, intercalando una vuelta con aumento y una sin. Ahí está la unión. Ahora en esta vuelta vamos a hacer nuevamente aumento. En este primer espacio hago 2 puntos altos. Continúo haciendo punto alto sobre punto alto. Y en este último, nuevamente 2 puntos altos, obteniendo 11 puntos altos en esta vuelta. Y cerramos con punto deslizado. Caminamos nuevamente, volteamos trabajo y voy a repetir aumento, es decir, voy a hacer 3 vueltas de aumentos juntos. Aquí va la tercera, hago 2 puntos altos ahí mismo, continúo haciendo punto alto sobre punto alto. Y en este último 2 puntos altos, obteniendo 13 puntos altos en esta vuelta y cerramos con punto deslizado. Hasta ahí yo voy a llegar haciendo estos puntos, pero puedes seguir trabajando según la medida de copa que tú estés realizando. Yo hasta aquí ya voy a llegar hasta esta altura y aquí vamos a cortar el hilo. Ahora vamos a trabajar a los lados de las copas. Por aquí ya trabajé un lado que va a ir para el ajuste de la parte de atrás y aquí vamos a trabajar juntas este otro lado. Vamos a tejer aquí en este costado de la copa. Voy a iniciar aquí arriba en este punto bajo de aquí que se realizó en la copa. Ingresamos crochet. Ingresamos el hilo y vamos a tejer puntos altos. Subo con 3 cadenas y me salto a este espacio grande de aquí y hago 2 puntos altos ahí mismo. En este siguiente espacio grande, 2 puntos altos. En este siguiente, otros 2 y así en cada espacio grande, 2 puntos altos. Y continuamos tejiendo 2 puntos altos en cada espacio hasta obtener 21 puntos altos. Aquí ya tengo mis 21 puntos altos. Ahí está. Y más o menos llegué a la altura de donde finalicé cuando hice los puntos altos al unir las copas. Ahora voy a subir con 3 cadenas, giro trabajo y voy a tejer punto alto sobre punto alto, es decir, un total de 21 puntos altos en esta vuelta, hasta finalizar. Por aquí ya finalicé. Me falta trabajar aquí un último y aquí otro en la tercera cadena de inicio, punto alto. Nuevamente subimos con 3 cadenas, giramos trabajo y repetimos punto alto sobre punto alto. Vamos a repetir este patrón tejiendo punto alto sobre punto alto un total de 6 vueltas.
Por aquí ya tengo mis 6 vueltas, contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí estoy finalizando. Y aquí el último en la tercera cadena de inicio. Ahora en la siguiente vuelta vamos a empezar con disminución. Subimos con 3 cadenas, giramos trabajo, ingresamos en este primer espacio sobre punto alto de la vuelta anterior, no finalizamos. Lazada en este siguiente, punto alto no finalizamos, lazada y cerramos los 2 puntos altos juntos. Ahí está la disminución y continúo haciendo punto alto sobre punto alto. Por aquí estoy llegando al final de mi vuelta y voy a repetir disminución en estos 2 espacios que he dejado. Punto alto, no finalizo, en este siguiente un segundo punto alto, no finalizo, lazada y cierro los 2 puntos altos juntos y un último punto alto en la tercera cadena de inicio, haciendo disminución tanto al inicio como al final. Subimos con 3 cadenas, giramos trabajo y repetimos disminución. En este espacio, punto alto, no finalizo, en este siguiente, punto alto, no finalizo, lazada y cierro los 2 juntos. Y continúo punto alto sobre punto alto. Vamos a repetir esto haciendo disminución tanto al inicio como al final. Aquí estoy llegando al final, tengo 2 espacios para hacer mis 2 puntos altos finalizados juntos. Lazada y cierro los 2. Y un último punto alto en la tercera cadena de inicio. Continuamos esto. Subo con 3 cadenas, giro trabajo y repetimos en este primer espacio punto alto, no finalizo, en este siguiente un segundo punto alto, no finalizo, lazada y cierro los 2 juntos. Y continúo punto alto sobre punto alto. Voy a repetir este patrón hasta llegar a obtener 5 puntos altos únicamente, haciendo disminución tanto al inicio como al final. Por aquí ya finalicé haciendo disminución. A partir de aquí, donde hice 6 puntos altos sin disminución, hice un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas con disminución. Aquí me quedé con 5 puntos altos. Aquí hice una última disminución y ahora voy a subir con 3 cadenas, giro trabajo, en este primer espacio punto alto, en este siguiente punto alto, en este siguiente espacio de la disminución de la vuelta anterior punto alto y en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior punto alto. Y ahí están los 5 puntos altos. Subimos con 3 cadenas, giramos trabajo y vamos a tejer punto alto sobre punto alto, 5 puntos altos en total. Esto ya va a ser para la tira de ajuste de la parte de atrás. Nuevamente subo con 3 cadenas, giramos trabajo y punto alto sobre punto alto. Y el último en la tercera cadena de inicio. Esto puede variar según el largo que tú deseas tejer y que tenga la tira de ajuste también según la medida que tú estés trabajando. Yo aquí ya he realizado un total de 29 vueltas y así es como queda. Aquí voy a cortar el hilo. Si tú deseas hacerlo más largo, puedes continuar repitiendo el patrón. Una vez finalizada la tira, me va a estar midiendo 26 centímetros. Aquí también les dejo la medida de estas vueltas que trabajamos, que va a ser 12 centímetros, y el ancho también les dejo para que tengan una idea, 8 centímetros. Ahora vamos a trabajar la tira de ajuste del cuello. Por aquí ya trabajé un lado, aquí sobre la copa, aquí tenemos la tira y vamos a trabajar juntos este otro lado. Para eso primero vamos a contar estas vueltas de aquí de la copa, que son un total de 6. Y ahora vamos a contar hasta llegar al centro, que vendría a ser aquí este centro. Y de este dibujito, en este último punto alto, ahí voy a ingresar crochet y voy a ingresar hilo para tejer las cadenas. La cantidad de cadenas puede variar según el largo que tú deseas de la tira
yo voy a tejer un total de 110 cadenas. Por aquí ya tengo mis 110 cadenas. Y vamos a regresar tejiendo punto deslizado. Me voy a saltar la primera cadena y en el siguiente punto deslizado. Y así continúo haciendo punto deslizado en cada cadenita hasta finalizar. Por aquí ya finalicé todas mis cadenas haciendo punto deslizado. Aquí el último. Y cerramos de igual manera en este dibujo de aquí. En este último punto alto ingreso y hago punto deslizado para que queden los dos a la misma distancia. Cortamos hilo y ya tenemos nuestra tira de ajuste para el cuello y también la tira de ajuste de la espalda. Ahora vamos a trabajar la parte baja. Por aquí escondí los hilos para poder trabajar y una mejor visualización. Para la parte baja voy a contar los 6 puntos altos que trabajé sin hacer disminución y en esa sexta vuelta, que vendría a ser esta, aquí a esta viene a ser disminución, aquí en esta última vuelta, en la sexta vuelta voy a ingresar en este espacio grande el hilo y voy a empezar a tejer puntos altos a partir de ahí. Vamos a subir con 3 cadenas y en ese mismo espacio voy a agregar 3 puntos altos, un total de 4 contando con las 3 cadenas de inicio. En este siguiente espacio grande nuevamente 4 puntos altos. En el siguiente espacio grande 4 puntos altos y así en cada espacio 4 puntos altos. Esto va a generar que esta parte baja quede ablondada. Aquí estoy llegando a la zona de la copa. Aquí en esta zona de la copa, de igual manera en cada espacio voy a hacer 4 puntos altos. Ubicando cada espacio de aquí, este espacio grande, 4 puntos altos, así, hasta llegar al centro de la copa, donde iniciamos tejiendo. Aquí 4 puntos altos en este espacio grande. Y estoy aquí donde inicié a tejer la copa, en este espacio pequeño, ahí voy a hacer también 4 puntos altos. Ahí está. Y continúo en cada espacio 4 puntos altos. Así es como va quedando, va tomando una forma ablondada. Aquí estoy llegando a la unión de puntos altos que se realizó para unir ambas copas. Aquí en este primer espacio pequeñito ubicamos esta. Ahí voy a realizar 3 puntos altos únicamente. Ahí está, 3 puntos altos. En este siguiente sobrepunto alto, 3 puntos altos. Así voy a tejer en cada punto alto de esta unión que se hizo de ambas copas, un total de 3 puntos altos en cada espacio. Por aquí estoy finalizando y ya estoy llegando nuevamente a este otro lado de la copa, donde en cada espacio voy a hacer 4 puntos altos, tal cual hicimos del otro lado. Así es como se va a ver aquí en este centro estos puntos altos que se realizó. Y continúo trabajando de igual manera como hice de este lado hasta llegar aquí. Por aquí ya finalicé, así es como quedan nuestros puntos altos.
Y aquí contamos nuevamente hasta la sexta vuelta. Aquí me queda hacer los últimos 4 puntos altos. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenas y en esta vuelta ya no haremos aumento ni nada, únicamente vamos a tejer punto alto sobre punto alto. Tejemos punto alto sobre punto alto hasta finalizar esta vuelta. Por aquí ya finalicé mi vuelta, así es como se va a ir viendo. Me queda aquí trabajar, punto alto y otro en la tercera cadena de inicio. Nuevamente subo con 3 cadenas y en esta siguiente vuelta, que va a ser la última, voy a colocar dijes y perlas. Para eso voy a tejer 4 puntos altos, que es la distancia que quiero antes de colocar el primero. Ahí están los 4, contando con las 3 cadenas de inicio, y voy a colocar estos dijes que tienen forma de concha y también estas perlas grandes. Para eso voy a utilizar un crochet de una punta más fina para que me pueda ayudar a colocar. Vamos a empezar con el dije. Lo voy a colocar de esta forma. Voy a ingresar el crochet de una punta más fina, teniendo en cuenta que nuestro trabajo esté por delante. Vamos a colocar de esta forma. Ingresamos el crochet, pasamos el hilo y hacemos punto deslizado. Quitamos crochet, cambiamos con el que estamos tejiendo, una cadena y ajustamos. Lazada y en este siguiente sobre punto alto de la vuelta anterior, punto alto. Y vamos a continuar haciendo punto alto sobre punto alto, hasta llegar más o menos a la distancia de donde deseo colocar ahora la perla. Ahí está el dije y más o menos voy a tejer un total de 20 puntos altos que van a ser la distancia del dije a la perla. Esto puede variar según tú como deseas colocar, esto lo dejo a tu imaginación. Vuelvo a agarrar el crochet de punta fina, paso la perla, pasamos hebra, paso por aquí, pasamos la perla y ajustamos. Cambiamos de crochet, ajustamos y agregamos una cadena. Lazada y continúo haciendo punto alto sobre punto alto. Nuevamente hasta llegar a la distancia que deseo colocar ahora el siguiente dije. Voy a ir intercalando entre dije y perla. Como te mencioné, esta distancia puede variar según tú como deseas colocar. Yo en este caso hice aproximadamente cada 20 puntos altos en todo el borde. Por aquí ya finalicé colocando, he finalizado de igual manera con el dije y así es como se va a ver intercalando dije y perla. Aquí ahí es el último punto alto y cortamos el hilo. Con esto ya tenemos finalizado esta parte baja de nuestro top. Ahora como último detalle yo le voy a colocar perlas a la copa que también te enseñé y te dejé un video tutorial hace unos meses. Si no fuiste a verla te voy a dejar el link en la descripción para que también puedas ir y aprender a colocar estas perlas en las copas. Y así es como queda este detalle. Tú puedes obviar, puedes dejarla así sin colocar las perlas, pero yo creo que esto realza totalmente la pieza. Y así tenemos finalizado este hermoso top súper rápido, fácil y sencillo de realizar. Este top completa el conjunto con la falda larga y así es como queda nuestra pieza. Espero que les haya gustado mucho este conjunto y que también lo puedas realizar. No olvides dejarme cualquier duda en los comentarios, suscribirte a mi canal para más videos y dejar tu me gusta. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Bye.